Hola, bendiciones hermanos y hermanas, damos gracias al Señor, seguimos meditando las Escrituras. Hoy estamos leyendo el libro de Proverbios y lo haremos en los capítulos 18 al 21. Les recuerdo que prácticamente cada versículo es un mensaje para su vida que busca que usted pueda vivir de una forma sabia y prudente. Continuamos, al igual que ayer, leyendo algunos comentarios que van a ser luz para todos nosotros, para una mejor comprensión y así poder vivir de acuerdo y conforme a lo que el Señor demanda. En el capítulo 18, el versículo 5, vamos a leer y dice, no es bueno mostrar preferencia por el impío para ignorar al justo en el juicio. El comentarista dice que en este proverbio condena justamente a quienes al tener la responsabilidad de emplear o de aplicar justicia, pervierten el juicio y hacen vista gorda en los crímenes de los ricos y de los situados en altas posiciones. Hay que tener en cuenta que la justicia de la causa, hay que tener en cuenta la justicia de la causa y no la posición de la persona. Así que ojalá este proverbio fuera conocido y vivido por todos en medio de este mundo. El versículo 13 de este mismo capítulo dice, el que responde antes de escuchar cosecha necedad y vergüenza. Así lo hace exponer llevando a su más alto grado un defecto muy habitual en muchos de nosotros. Yo soy uno de los que está fuertemente golpeado por este versículo. Responder antes de escuchar toda la pregunta o la exposición y de haber comprendido bien tanto el sentido de lo que nos dicen como los sentimientos o el desahogo de la otra persona es necesario. De esta forma, no solamente es una necedad, sino que se expone a lo propio, dice este proverbio, a la vergüenza, a aquella persona que interrumpe a otros antes de dejar de terminar de forma cortés lo que está explicando. El versículo 17 de este proverbio dice, justo parece el primero que defiende su causa hasta que otro viene y lo examina. Se nos muestra que el primero en contar su versión siempre parece tener la razón desde cómo lo está contando, pero siempre vamos a tener otra versión desde otro punto de vista. Este proverbio hace énfasis en la necesidad de escuchar ambas partes antes de decidir, antes de pronunciarse a favor de alguna versión, que normalmente es la primera que uno escucha. Por eso nuestro Padre Creador es tan sabio y nos ha hecho con dos orejas y solo una boca. ¿Estás de acuerdo? Cuando pasamos al siguiente proverbio, el 19, en su versículo 14, dice, casa y riqueza son herencia de los padres, pero la mujer prudente viene del Señor. Este proverbio nos dice que la casa y las riquezas pueden ser recibidas como una especie de herencia por parte de los padres. Esto es algo que podríamos llamar por tradición. Sin embargo, la mujer prudente debe ser considerada un regalo de Dios y por lo tanto es una invitación a mirarlo como tal. Todos los varones hoy día deberían dar gracias a Dios cuando se encuentran con esta mujer prudente, la cual deben ver como un regalo de Dios y tratarla también como un regalo de Dios. El versículo 15 de este proverbio dice, la pereza hace caer en profundo sueño y el alma ociosa sufrirá hambre. Este proverbio, al igual que otros, expone las consecuencias de la pereza. El haragán duerme cuando debería trabajar, sueña mucho, pero hace poco. De esta forma, hasta su poder mental se oxida. Lo que le espera a ese hombre, no como apetito, sino que un real padecimiento. ¿Y qué diremos de que es perezoso en los asuntos de la salvación? Que no se preocupa por lo espiritual, que no busca del Señor, que no tiene disciplina, que no medita, que no inquiere de qué es lo necesario para la vida y la verdadera dicha del alma, buscando al Señor. ¿Se da cuenta que Dios nos invita constantemente a no ser perezosos? El versículo 20 dice, escucha el consejo y acepta la corrección para que seas sabio el resto de tus días. La clave y donde apuntan muchos proverbios es a abrir nuestra mente y no pensar soberbiamente de que somos los dueños de la verdad. Debemos escuchar. Al contrario, nos recuerda que debemos escuchar el consejo y aceptar la corrección para nuestras vidas, para poder andar en los caminos correctos. Esto nos dará sabiduría, la cual no se pierde y nos acompañará por el resto de nuestros días en medio de este mundo. Cuando pasemos al proverbio número 20, el versículo 1 dice, el vino es escarnecedor, la bebida fuerte alborotadora, y cualquiera que con ellos se embriaga no es sabio.
comentarista dice que el vino y el licor entran de forma suave como, como sonriendo al cuerpo, pero causa al final amargura. Hace daño a la salud corporal y peor aún, a la salud mental. Cuando entra el vino, sale la prudencia, dejando al hombre a merced de las pasiones y emociones, podríamos decir bajo el control de la carne, provocando, por ejemplo, que se vuelva un petulante o un loco enfurecido o alguien simplemente fuera de control. La bebida, que pasa por ser una exigencia social, vuelve a los hombres en un daño para los que le rodean y por lo tanto para la sociedad. Por lo tanto, este proverbio es claro, es contundente respecto a cómo debería ser nuestra vida frente a una vida de alcohol. El versículo 12 dice, el oído que oye y el ojo que ve, ambos los ha hecho el Señor. Este proverbio es muy sencillo, pero encierra una verdad muy importante. Precisamente porque Dios ha hecho el ojo y el oído, no hemos de estarle agradecidos por estos maravillosos órganos, sino que también debemos servirle con ellos de la mejor manera. Debemos, por lo tanto, escuchar con atención, observar diligentemente, pero por medio de todo lo que recibimos en medio de este mundo, debemos agradecer y servir al Señor. Finalmente, el Proverbio 21, en el versículo 13, nos dice, el que cierra su oído al clamor del pobre, también él clamará y no recibirá respuesta. Es un fuerte pero necesario recordatorio. El hombre sin compasión que cierra su oído al amor o al clamor del pobre, perdón, no le ayuda, clamará también algún día. Y si Dios, em, perdón, clamará también algún día a Dios y querrá ser escuchado. Así que bueno, recordar también lo que dice Santiago al respecto en el capítulo 2 versículo 13 donde nos dice, porque el juicio será sin misericordia para el que no ha mostrado misericordia. La misericordia triunfará en el juicio. El versículo 23 dice, el que guarda su boca y su lengua guarda su alma de angustias. Como tantos otros proverbios nos recuerda la necesidad de dominar nuestra lengua, entender el daño que ésta provoca, no solamente a los otros, sino que a nosotros mismos, entregándonos a condenación. Es nuestro Señor Jesucristo mismo que nos dice que lo que entra en la boca, o lo que entra en la boca contamina al hombre, más lo que sale de su boca, esto es lo que realmente contamina al hombre. Y luego es reforzado por Santiago que nos dice que la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación. Y ella misma es inflamada por el infierno. Por lo tanto, esta es una invitación, una meditación a que revisemos qué es lo que está saliendo de nuestra boca, por qué los proverbios hacen tanto énfasis a que cuidemos lo que decimos. Creo que es bueno orar y si es que nos damos cuenta de que muchas veces decimos cosas que no deberíamos decir, sea un buen día para poder pedirle perdón al Señor en oración y pedirle que nos ayude a controlar esta lengua. Deseo, hermano y hermana, que el Señor te bendiga y te ilumine en tu meditación en este hermoso día.